a través de la gracia divina, según el plan de Dios, en la persona de Jesucristo. Entonces yo me integro a esa barca porque Dios va a salvar a los que estén dentro de esa barca, gracias a Jesucristo nuestro Señor. Y se lo presento de esta manera. Ya la Biblia no va a hablar simplemente de una barca, va a hablar de un cuerpo. Va a hablar de un cuerpo. Igualmente, ¿qué es una barca? Donde todos los que se meten en esa barca forman un cuerpo. Se unen. Aquí hay algo importante, la unidad. ¿Se acuerdan la de Juan 17, 20 o 21? Que todos sean uno como tú y yo somos uno. La unidad. El centro de la barca, lo que hace que nos metamos a la barca es la unidad. Nos unimos los creyentes, nos congregamos los creyentes y a esa congregación se llama iglesia. ¿Qué es iglesia? La congregación. O sea, los que se unen, los que buscan la unidad, ¿de qué? De la fe. ¿La unidad de qué? De cumplir el proyecto salvífico de Dios. ¿La unidad de qué? De creer en la revelación divina. Entonces se llama congregación. Pero la Biblia lo presenta como congregación, iglesia, pero también lo presenta como cuerpo. ¿Y por qué lo presenta como cuerpo? Sencillo. San Pablo lo dibuja de esta manera. Lo presenta como un cuerpo donde Cristo pasa a ser la cabeza. ¿Y por qué Cristo pasa a ser la cabeza? Porque el Salvador es Cristo. Él es el que va a salvar la barca. Y yo tengo que estar metido en la barca. ¿Se acuerda cuando estaba en la barca? Él estaba dormido. Y lo despertaron, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Él salvó a los que estaban en la barca. Entonces, igualito, Jesucristo es el Salvador. Pero dice que la iglesia es su cuerpo. ¿Y qué significa su cuerpo? Su barca, donde yo tengo que meterme, donde yo tengo que integrarme. ¿Y por qué tengo que estar en el cuerpo? Sencillo, si Cristo es mi Salvador y Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, o sea que la iglesia tiene que estar unida a Cristo para que Cristo la pueda salvar. Y yo tengo que unirme a la iglesia para poder formar parte del cuerpo de Cristo y a la vez ser salvo. Porque ¿quién me va a salvar? Cristo. ¿A mí solo o me va a salvar en la barca? ¿A mí solo o me va a salvar en el cuerpo? ¿A mí solo o me va a salvar en la asamblea? ¿A mí solo o me va a salvar en la iglesia? Si fuera a mí solo, entonces ¿para qué fundó la iglesia? Si fuera a mí solo, que algún teólogo me diga por qué razón dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Si fuera a mí solo, ¿por qué razón metió a Noé en el arca? ¿Por qué salvó a los apóstoles cuando estaban en el mar? Metido en la barca. ¿Por qué? Tiene que haber una razón teológica. Entonces vamos a mostrarle que la Biblia presenta un antes y un después de estar en el cuerpo que me une a Cristo, que es la iglesia. Quiero ser salvo, perfecto. Métese en la iglesia, en el arca, en la asamblea, en la congregación, y allí yo lo salvo. Unidos en un solo cuerpo, en una sola barca. Y Cristo es nuestro Salvador, siempre y cuando yo esté unido a esa barca, a ese pueblo, a esa congregación, como usted lo quiera llamar. Miremoslo primero desde el punto de vista de Efesios, capítulo 2, versículo 1, pero después del versículo 1 pasamos al versículo 11. Miremos a ver, el que lo encuentre lo lee, cualquiera de los dos. 2:1 de Efesios. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas. ¿Cómo estábamos a causa del pecado? Muertos. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Ahora ustedes van a ver cómo hace Jesucristo para salvar a los que están muertos. Usted me busca Hechos 2:47. ¿Cómo hace para salvar a los que están muertos? A causa del pecado. ¿Estamos claros? Bueno, allá a los que estaban muertos por el diluvio ya a causa del pecado, entonces dice, métense en el arca. Ahora, quitemos el arca. Miremos al pueblo de Israel. ¿Cómo hace Dios para salvar
a los que estaban muertos a causa del pecado. Los integra al pueblo de Israel. Y luego, quitemos al pueblo de Israel. Después del pueblo de Israel, ¿cómo hace Dios para salvar a nosotros, a toda la humanidad? Ya no en el pueblo de Israel. Los mete a todos en un solo cuerpo, en un solo pueblo, dejándolo unido a Cristo, que es la cabeza, para que Cristo sea el salvador de todo el cuerpo. Que si yo estoy fuera del cuerpo, me pierdo de esa salvación. O si yo estoy fuera del arca, viene el diluvio y no me puedo salvar. O si yo estoy fuera del pueblo elegido de Dios, no me puedo salvar. Ve el versículo 11. Con ellos seguían la corriente de este mundo. El 12. Ahí mismo, el 12. En aquel tiempo, ¿en qué tiempo? En el tiempo que estábamos muertos a causa del pecado. ¿En qué tiempo? En el tiempo en que el pueblo de Israel era el elegido de Dios y Dios quería que se unieran en un pueblo y los otros pueblos no querían unirse al pueblo de Israel porque no querían circuncidarse integrándose al pueblo. En aquel tiempo, otra vez, en aquel tiempo no esperaban un Mesías. el pueblo pagano no esperaba un Mesías. El pueblo judío sí esperaba un Mesías. Diferencia entre los dos pueblos. No tenían parte en el pueblo de Israel. No tenían parte en el pueblo de Israel. O sea que Dios está mostrando que siempre hay dos grupos. En el Noé, dos grupos. El que se montó en el arca y el que no quiso montar en el arca. En el tiempo de los antepasados de Israel, los que estaban en el pueblo y los que no estaban en el pueblo de Israel. ¿Y qué pasaba a los que no estaban en ese pueblo? Y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. Por no estar en el pueblo se perdían de eso. Siga. Ustedes vivían en este mundo. A ver, ¿cómo vivían en este mundo? Otra vez. Ustedes vivían en este mundo. Ustedes vivían en este mundo si no se integraban al pueblo elegido por Dios. ¿Cómo vivían otra vez? Sin esperanza. No, otra vez. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. ¡Qué bárbaro! Vivían sin esperanza y sin Dios por no integrarse al pueblo de Israel a través de la circuncisión. Entonces vivían sin esperanza y sin Dios, mostrando que hay dos opciones. Uno, el pueblo de Israel elegido del Señor, vivía con esperanza y con Dios, y el otro pueblo sin esperanza y sin Dios. Ustedes eligen en cuál quiere vivir. Pero ahora, en Cristo Jesús. Subrayen la palabrita en. Otra vez. Pero ahora, en Cristo Jesús. En. O sea que yo tengo que unirme a Cristo, integrarme a Cristo. En Cristo Jesús. Si no estoy integrado a Cristo Jesús, no. Pero ustedes van a ver cómo San Pablo dice cómo me integro a Cristo Jesús. Ahora ustedes en Cristo. Y Pablo va a decir, para que lo entendamos, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Ya, para yo integrarme a Cristo, tengo que integrarme a la iglesia que es su cuerpo. Ustedes en Cristo, pero todavía no nos ha dicho cómo estaremos en Cristo. Ahorita les muestro que estar en Cristo es estar en la iglesia que fundó Cristo y ese es su cuerpo. Y al unirme a la iglesia estoy en Cristo. Comunión con Cristo, unido a Cristo porque el cuerpo está unido a la cabeza. Y ahí me uno yo. Otra vez. Pero ahora, en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos, cuando me uno a Cristo, han venido a estar cerca. Cuando me integro a la iglesia, ¿estoy lejos o estoy cerca de Cristo? Estoy cerca. Cuando no estaba en la iglesia, ¿estaba? Y cuando me integro a la iglesia, estoy cerca. Cristo la cabeza, la iglesia y su cuerpo, bien cerca y unido a Cristo. Y van a ver que se trata de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, porque Pablo lo va desarrollando eclesiológicamente, esta es la carta eclesiológica de Pablo, y la va desarrollando poco a poco y va mostrando, va llevando a la gente a que tiene que unirse a Cristo, unirse a Cristo, en Cristo, porque van a ser salvados en Cristo, únense a Cristo. Pero luego dice, Cristo, ¿quién es? La cabeza. La iglesia, ¿qué es? El cuerpo. Por tanto, me uno al cuerpo para estar unido a Cristo, que es la cabeza. Sigue. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio y de los dos pueblos. Aleluya, véanlo aquí. De los dos pueblos, el judío y el pagano, atención. Ha hecho uno solo. ¿Cuántos? Eso se llama unidad.
De modo que Dios quiere la unidad de los dos, vean ustedes, de la división de los dos pueblos, tumbó la barrera y hizo uno solo. Y ustedes van a ver que ese pueblo solo lo va a llamar cuerpo. Y después que a ese solo pueblo que Jesús tumbó la barrera y lo llamó cuerpo, ahora ya no lo va a llamar cuerpo, ahora lo va a llamar iglesia. Y luego va a decir que esa iglesia es su cuerpo y él es la cabeza y que usted y yo tenemos que pertenecer a ese cuerpo. Pongan cuidado. Y de los dos pueblos hizo uno. Entonces ya nos dimos cuenta que con Cristo ya no hay el pueblo judío y el pueblo pagano, sino los dos son uno solo. Ahora vamos a ver que ese un solo pueblo le va a dar el nombre de un cuerpo. Siga. En su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos. Reunió a los dos pueblos En él. En él. Unidad con Cristo. En él los dos pueblos lo hizo uno, unido a él. En él. Creando de los dos. Creando de los dos. Un solo hombre nuevo. Un solo hombre nuevo. Atención, porque ahí viene la parte del cuerpo. Destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho de los dos un solo pueblo. Habiendo hecho de los dos un solo pueblo. Un solo pueblo. Siga. Los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Siga. Vino como evangelizador de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca. Y por él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Y los dos, vean la unidad, vean cómo va llevando la unidad, hasta que lleguemos a mostrar que ese es el cuerpo de Cristo. Y de los dos, un solo pueblo. Y gracias a Cristo llegamos a la unidad del Espíritu y llegamos a un solo Padre. Siga. Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes. Ya no son extranjeros. En aquel tiempo eran extranjeros. Ahora ya no son extranjeros. Al unirse a Cristo ya dejaron de ser extranjeros. Ahora que son ciudadanos de la ciudad de los santos. Bárbaro. Cuando usted y yo nos entregamos a un pueblo, ya no son dos, sino uno solo. Cuando buscamos la unidad de la fe, cuando buscamos la unidad para hacer la voluntad de Dios, ya no hay división, ya somos uno, pero tenemos una ventaja. Antes éramos extranjeros, no pertenecíamos al pueblo de Dios, andamos sin esperanza y sin Dios, y ahora somos conciudadanos de la ciudad de los santos. Una ciudad, vea, unidad, una ciudad, la de los santos. Siga. Ustedes son de la casa de Dios. Cuando nos unimos a Cristo, la unidad, la casa, la barca, donde estamos metidos allá en aquel tiempo no era una barca, ahora es la casa, donde está toda la familia de Dios. La unidad, la integridad en una familia. Está buscando la unidad. Están cimentados en el edificio, cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Entonces está hablando ahora ya no de un pueblo, ya no de un arca, ya no de una casa, ahora un edificio, una construcción. Ahorita miramos lo del cuerpo. Una construcción donde Cristo es la piedra angular, donde los apóstoles son piedras importantes, columnas, y donde usted y yo tenemos que ir construyendo. Si allá era el arca de la salvación, de mi salvación, ahora es la casa o el edificio donde Cristo es la piedra angular, o sea, Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Donde los apóstoles juegan un papel importante, donde los profetas, otra vez, el 20. Están cimentados en el edificio, cuyas bases son los apóstoles. ¿Un edificio o varios? Uno. Cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Es más importante Cristo Jesús, la cabeza. En él, ¿se acuerdan? ¿Qué significa en él? Unidos a él. Unidos a él. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo. ¿Hasta formar? Entonces ya compara la iglesia con un templo santo. Una iglesia, un templo santo. Hasta formar un templo santo en el Señor. Unidos en el Señor, la piedra angular, o la cabeza y la iglesia de su
cuerpo. ¿Y dónde entonces Pablo nos muestra que esa unidad está en la iglesia y que es el cuerpo? Véanlo ustedes ahora en el 5:23. Sí, del mismo Efesios 5:23. Y ustedes van a ver que está hablando una arca, un pueblo, que ya no son dos pueblos, los separó, los unió en uno solo, que es una casa, que es un templo. El secreto aquí es estar unido a Cristo. Que Cristo tiene el arca, que Cristo tiene el pueblo. De los dos, aquellos estaban sin Dios y sin esperanza, los unió para que todos tuvieran un mismo Dios y la misma esperanza. Y todo esto lo va metiendo en la casa de Dios, en un templo donde está Cristo como piedra angular, donde están los apóstoles como fundamento también, y que ustedes y yo vamos construyendo hasta un templo santo. Ahora véanlo cómo lo presenta la iglesia: cuerpo, Cristo cabeza, Cristo esposo, la iglesia esposa, unidad, unido a Cristo, y yo tengo que integrarme allí. Ponga cuidado. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es cabeza de la iglesia, vean el cuerpo. Aquí está el cuerpo. La cual es su cuerpo. Ah, ya. Una arca, un pueblo, una casa, una familia, un templo, una esposa, un cuerpo. ¿Y Cristo es la? ¿Y qué dice que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza? Debe haber la unidad de la iglesia con Cristo. Y si yo quiero unirme a Cristo, tengo que unirme a la iglesia, integrarme a la iglesia. Repítalo. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿La cual es su? Ahora vea que la iglesia se salva no por ser iglesia, sino por estar unida a Cristo. Ponga cuidado. Y Él es su Salvador. Hay una iglesia, hay un cuerpo, hay un pueblo, hay un arca, pero que tiene que estar unido a Cristo porque Él es su Salvador. Entonces, si la iglesia está integrada a Cristo y yo estoy integrado a Cristo, a la iglesia, al yo integrarme a la iglesia, ¿a quién me integré? Al cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo a qué está unido? A la cabeza, que es Cristo. Entonces, yo voy a ser salvo no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. En cuanto y tanto, yo estoy unido a la iglesia. Por eso el versículo 28, escucha el versículo 28, escúchalo. A ver, niña, usted, el 28. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse. El 29. Y nadie aborrece su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la... Ahora miren el secreto, la revelación. ¿Otra vez? Y nadie aborrece su cuerpo. ¿Cristo aborrece su cuerpo? Nadie aborrece su cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Cristo aborrece la iglesia? Nadie aborrece su cuerpo. Otra vez. Y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Lo alimenta y lo cuida. Vamos a ver si eso es lo que hace Cristo. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. ¿Qué hace Cristo por la iglesia? La alimenta y la cuida. ¿Una iglesia o varias? Un arca, un pueblo, una casa, un edificio, un cuerpo. Y lo alimenta y lo cuida. Y eso es lo que hace efectivamente Cristo con la... Atención. ¿Por qué? Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Ya entiendo. Yo tengo que aprender a la luz de la revelación que yo no puedo estar fuera del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo tengo que asegurarme de ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando yo me integro al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, me estoy integrando al arca de Noé. Me estoy integrando al pueblo de Israel. Me estoy integrando a la casa de Dios, a la familia de Dios. Me estoy integrando al templo santo de Dios. Me estoy integrando al cuerpo de Cristo. Me estoy integrando a la iglesia de Cristo. En el plan salvífico de Dios. Dios quiere, ahorita lo va a decir San Pablo y se lo voy a mostrar. Dios quiere unir todos los hombres en torno a Cristo, para que Cristo sea el Salvador de todos.
Pero para esa unidad dejó una iglesia y dice, y esa iglesia es el cuerpo de Cristo, y yo no puedo estar fuera de ese cuerpo. Al contrario, lo último que leyó. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. ¿Notan la diferencia entre un católico y un protestante? A ver la diferencia, otra vez. Pues nosotros Los católicos somos miembros de su cuerpo. no les dice nada. Para salvarnos, nosotros somos miembros de ese cuerpo. ¿Y por qué tengo que ser miembro de ese cuerpo? Porque Cristo es la cabeza. ¿Y qué significa que Cristo sea la cabeza? Versículos 24 y 25. Escúchenlo. Escuchen, 24 y 25. ¿Qué ganamos? Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete. Ya terminó el 23, ¿verdad? Sigue el 25. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y usted y yo tenemos que ser miembros de esa? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó? Claro. Si Cristo se entregó por la iglesia, por lógica y razonable, yo tengo que ser miembro de esa, porque Cristo se entregó por la iglesia. ¿Y por qué se entregó por esa iglesia, de la cual yo tengo que ser miembro? Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla. No me importa que tenga pecado, porque Él me va a bañar y me va a purificar. No me importa que soy un pecador y me va a purificar. La hizo santa. La hizo santa. Pues quería darse. Repite profundo. Plan, proyecto de Dios, querer, voluntad de Dios. Como en el tiempo de Noé, un arca. Pues él, otra vez. Quería darse. No, otra vez. Pues quería darse a sí mismo. Pues quería darse a sí mismo. Téngalo listo porque lo vamos a leer de la Biblia suya también. Esa misma cita. Pues quería darse a sí mismo. Amén. Una iglesia. No me corra, niña. Pues quería regalarse a sí mismo. ¿Otra vez? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Otra vez? ¿Una qué? Iglesia. Bárbaro. Quería una iglesia. Si Dios quería una iglesia, ¿por qué los protestantes quieren 100,000 iglesias? Cuando el querer de Dios es que todos sean uno. Y además Jesucristo con su muerte hizo que de los dos pueblos por su muerte fueran uno solo. Y ese solo pueblo llegase a ser un solo cuerpo. Y ese solo cuerpo llegara a ser una sola iglesia. Porque Él quería una sola iglesia. ¿De dónde sacan los protestantes que la voluntad de Dios es que haya muchas iglesias? ¿Saben qué significa diablo? El que divide. Muchas iglesias. Muchas iglesias. ¿Y sabe qué quiere Cristo? Una iglesia. ¿Y qué le pidió al Padre? Que todos sean un cuerpo, una iglesia, un pueblo, una barca, un arca, como usted quiera llamar. Donde Cristo sea la base principal, la cabeza, donde Cristo sea el Salvador. Una. Ahora, a mí me queda integrarme, formar parte de esa iglesia. Y a mí no puedo irme sin leerlo de nuevo, el versículo 29, porque este 29 a mí me fascina. Bueno, una iglesia radiante. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. Él mismo quiere presentarse a esa iglesia. Al 29 otra vez. Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo, que es la... Pregunto, ¿el diablo quiere que nosotros seamos miembros de la única iglesia que Cristo quiso fundar? No. Por eso manda muchas sectas. Pero es que la iglesia no salva. Por eso no me meto en el arca de Noé, por eso no me va a salvar. ¿Que no? Entonces vean lo que dice Hechos 2:47.
Yo le dije que tuviera hecho 2:47. No se lo dije, ya se lo olvidó. A mí no se me ha olvidado. Hechos 2:47. Ven entonces ustedes que yo tengo que construir esa arca de salvación, que es la iglesia que me va a salvar. ¿Y por qué la iglesia me va a salvar si el que salva es Cristo? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y está unida a la cabeza que es Cristo, nuestro Salvador. Y cuando yo me integro, soy parte del cuerpo de Cristo, entonces la salvación me alcanza a mí, porque Cristo vino a salvar la iglesia. Y escuche cómo lo dice Hechos de los Apóstoles. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor... ¿Quién es el Señor? ¿El diablo? ¿Quién es el Señor? Jesucristo, Dios. Otra vez. ¿Y el Señor? Y el Señor... Despacio. Y el Señor... Y el Señor añadía... Subrayen la palabra. ¿Qué significa añadir? ¿Unir o separar? ¿Dividir o unir? Y el Señor separaba, dividía. No. Y el Señor añadía... Cada día a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el arca de Noé. Nueva arca de Noé, ¿verdad? Añadía cada día a la iglesia, atención, atención, información de última hora que los protestantes nunca quieren escuchar. Tápense los oídos los protestantes. Porque aquí viene la revelación. El Señor quiere añadir cada día. O sea, nunca pasa de moda la iglesia. Cada día el Señor va añadiendo. No importa el tiempo que pase. En el tiempo que estemos, en la época, en el siglo que estemos. El Señor añadía cada día a la iglesia. Escuchen los protestantes si quieren escuchar. Si no quieren escuchar, pregúntenme si me importa. El Señor añadía cada día a la iglesia. Otra vez repítalo, el Señor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Ahí viene, ahí viene. Los que habían de ser salvos. El Señor es voluntad de Dios que todos aquellos que quieran ser salvos se vayan integrando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por un motivo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, que está unido a Cristo, que es la cabeza, y Cristo es nuestro Salvador. Y en virtud de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, si yo me integro a ella, la salvación que Cristo le dio a la iglesia me cae a mí por yo ser parte de ese cuerpo. Y si me meto evangélico y me salgo de ese cuerpo, ¿me va a salvar el pastor? ¿Me va a salvar el diablo? No me salva nadie. Porque Cristo quiso salvar a la humanidad en cuanto y tanto nos uniéramos. Integración. Para que todos unidos entre nosotros y unidos a Cristo podamos alcanzar la salvación. Ahora lo vamos a ver explicado por Pablo. Explicación de San Pablo. Recuerde que, niña, el 3 de Efesios. Recuerde el capítulo 3 de Efesios. Recuerde que leímos el 2, ¿se acuerdan o no? El 2 decía que antes vivíamos sin Dios y sin esperanza, pero que ahora somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, y formamos entonces un edificio para formar un templo santo en el Señor, unido a Dios, al Señor. Ese era el 2, y ahí terminó, ¿verdad? Que Cristo era la base fundamental, ¿cómo es la piedra angular? Los apóstoles y nosotros íbamos construyendo ese templo. Ahora vean el capítulo 3, versículo 1, explicación de San Pablo. Explicación. ¿Cómo lo explica San Pablo? Ven. Por eso yo, Pablo, el prisionero de Cristo por ustedes, los no judíos. El prisionero de Cristo por ustedes, los no judíos, los que no alcanzaban la salvación, los que no formaban parte del pueblo de Dios. Seguramente han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes. Dios le dio una gracia especial a Pablo, ¿para mal o para bien? Para bien de ustedes. Por una revelación se me dio a conocer su... Lo que Pablo va a hablar no es porque él lo inventó. Es una revelación que se le fue dada. O sea,
que nosotros no tenemos que seguir lo que nos llegue a la cabeza, sino lo que Dios ha revelado. Por eso es la revelación. Entonces Pablo no es por cosa humana, sino es una revelación que Dios le dio. Él no lo agarró por hombre, sino fue por revelación. Por el mismo Jesucristo que reveló. Él, Jesucristo, reveló lo que estaba planeado desde antes de la creación del mundo. Y lo reveló para darlo a conocer. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso. ¿Proyecto? Uy, no le parece nada, no coincide con misterio, ¿no? De misterio, misterioso. Con más adelantico, 5:31, usted. Efesios 5:31. Sí, estamos en Efesios. Usted se queda ahí, niña. Otra vez. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como... ¿Proyecto? Misterioso. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que leíamos 5:29 que decía: nadie aborrece su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida? Y eso es lo que hace Cristo con la iglesia. Y nosotros somos parte de ese cuerpo que es la iglesia, ¿verdad? El 29. Ahora lea el 31 usted. Y usted se queda ahí. El 31 de 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos, uno solo. ¿Unidad o división? Unidad. Y los dos serán una sola carne. Ahora vean con qué lo compara Pablo. Grande es este misterio. ¿De qué estamos hablando aquí? Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso. Este misterio. Yo digo, Niño, ¿este misterio? ¿O el misterio? grande es este misterio, mas yo digo esto. Pablo, que se le dio a conocer gracias a una revelación del misterio de la unidad que hay entre Cristo y la... entonces Pablo está hablando aquí porque la eclesiología de Pablo, y dice que a él, gracias a Dios, se le dio a conocer el misterio a través de la revelación. Repítelo otra vez. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso. Un proyecto. O sea que Dios tenía un proyecto: unir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Cómo? En la cabeza, y todas las personas unidas a la iglesia forman el cuerpo. Y ese era un proyecto de Dios, una unidad. Siendo muchos, pasamos a ser uno solo. Como el marido y la mujer, siendo dos, pasan a ser uno solo. Y es un misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Tal y como se lo acabo de exponer. ¿Se acuerda dónde lo expuso? En el capítulo 1 y capítulo 2. Pero no hemos leído el 1. Leímos el 2, leímos el 5 y estamos leyendo el 3. Nos falta el 1 y el 4. Sigue. Según esto, pueden apreciar ustedes mismos se pueden dar cuenta si le estoy hablando mentira o verdad. Pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Dice Pablo: tengo un conocimiento del misterio de Cristo con la iglesia. El misterio, tengo conocimiento, revelado por Dios. Es la revelación. Lo que digan los evangélicos me tienen sin cuidado. Este misterio no se dio a conocer a los hombres. No se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados. Pero en el tiempo actual no se le ha dado a conocer a los evangélicos. Dice Pablo: a mí se me dio a conocer este misterio, y a mí se me dio por revelación, no es invento mío. Y ya Cristo lo reveló. Cuando digo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré en mí, los poderes del infierno no la podrán. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que hace en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desate quedará desatado en el cielo, de Mateo 16:18. Ya está revelado el misterio. Y que nosotros tenemos que formar parte de ese cuerpo ya está revelado. Pero que a los hombres anteriores no se dio a conocer. Por eso en el Antiguo Testamento busqué donde hablan de iglesia. Eso no existió. Porque eso se dio a conocer hasta ahora. No se dio a conocer antes. Pero a los evangélicos todavía no se les ha dado a conocer. ¿Quieren poner la lupa conmigo para conocer que ese misterio es la iglesia? ¿Sí lo quieren ver? El misterio es que todos los pueblos tienen que unirse en un cuerpo, en una iglesia, para conocer toda la sabiduría de Dios y para poder llegar a darle la gloria a Dios en Cristo Jesús, en tanto y cuanto esté unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y me hago uno con Cristo y le doy la gloria a Dios. Ya lo verán, en la iglesia, ya lo verán. Vamos a conocer el misterio. Ya Pablo se lo reveló, Dios se lo reveló a Pablo. Ahora Pablo lo quiere revelar a ustedes. A los hombres de aquel tiempo no se lo había revelado, pero a nosotros nos lo viene a revelar. ¿Lo quieren saber?
respiren profundo porque ahí viene. Y este caramelo de chocolate de fresa yo no me lo pierdo. Véanlo. Pero ahora acaba de ser revelado mediante... Ahora, aleluya, Dios nos lo ha revelado. ¿Quiere creerlo? Lo cree. ¿No lo quiere creer? Pregúnteme si me importa. Pero ya Dios lo reveló. Yo no estoy inventando nada. Está revelado. Y le doy capítulos y versículos para que se den cuenta que sí está revelado. Va otra vez. Pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas. No por medio de los evangélicos, no, Señor. Por medio de los santos, profetas y apóstoles del Señor. Ahí está revelado. En los evangélicos todavía ni cuenta se han dado. Dice que para qué Cristo no fundó ninguna iglesia, la iglesia no es importante, la iglesia no salva a nadie, eso es invento de los curas. Esto está revelado. Que en Cristo Jesús... Ahí viene la revelación. Que unidos a Cristo, ¿sí? En Cristo Jesús. Que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos. Los pueblos paganos son herederos. ¿Se acuerda que era heredero solamente el pueblo judío? Ahora, en Cristo Jesús se nos reveló lo que decía el capítulo 2, versículo 12 en adelante. Que antes estaban sin Dios y sin esperanza, pero que ahora se unieron en un solo pueblo, en un solo hombre, en un solo cuerpo, gracias a Cristo Jesús. Una sola iglesia, gracias a Cristo Jesús. Siga. Forman un mismo cuerpo. ¿Un mismo? ¿Qué fue lo que se reveló? Que todos los pueblos formen un mismo cuerpo. Formen un mismo cuerpo. Y a ese cuerpo, ¿y qué nombre le pondremos? ¿Qué nombre le pone Pablo? La iglesia. Es el cuerpo de Cristo. La revelación que los protestantes no saben es que Dios lo tenía proyectado desde antes y no lo había manifestado hasta ahora. Y los protestantes nadie se lo ha dado a conocer porque los católicos se comen el cuento del diablo. Eso es lo mismo ser católico que evangélico. Palabra de Satanás. Cuando ustedes oigan a un cura, cuando ustedes oigan a un obispo, cuando ustedes oigan a un laico que diga que es lo mismo, ríanse en la cara y diga palabra de Satanás. No es lo mismo. No ha conocido la revelación de Dios, que ha querido unir todos los pueblos en un solo cuerpo. Y ese cuerpo verán que es la iglesia, donde está toda la sabiduría de Dios que usted y yo necesitamos. Y donde podemos darle la gloria a Dios ahora y por todos los siglos. ¿Que no está escrito? Si no está escrito no lo van a escuchar. Si está escrito, ella lo va a leer. Y yo me lavo las manos. ¿Construimos el arca de la salvación o no la construimos? ¿Nos montamos en el arca de la salvación o no nos montamos? Pero ya está revelado. Lo último que leyó, niña. Que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo. ¿Forman un mismo cuerpo? Y comparten la promesa. Y comparten la promesa. Ustedes y yo formamos parte del pueblo pagano. ¿Cómo formamos un cuerpo? ¿Cómo? Uniéndonos a la iglesia. Ya verán, siga. Esta es la buena nueva. ¿Otra vez? Esta es la buena nueva. ¿La aceptan o no la aceptan? Eso es el problema de ustedes, pero esta es la buena noticia. Este es el evangelio. Buena nueva significa evangelio. Esta es la buena nueva del evangelio. Todos nos vamos a integrar a un cuerpo. Ese cuerpo pasa a ser el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esa iglesia va a estar unido a Cristo, que es la cabeza. Él es el salvador del cuerpo. Y yo estoy unido al cuerpo, esa iglesia me salva. Dale. Esta es la buena nueva, de la que he llegado a ser ministro sin mérito alguno mío. Ministro de esa buena noticia. O sea, Dios lo mandó, no es hombre. Pues Dios, actuando en mí con poder, me concedió esta gracia. Déjeme pensar en voz alta. Y yo también le doy gracias a Dios porque me ha permitido, al igual que San Pablo en aquel tiempo, sin mérito mío, de yo ver esta gracia, conocer este evangelio y dárselo a conocer a ustedes. Sin duda que Él me eligió, ustedes me conocieron antes. Y ustedes me empujaron, los de Verbo y Vida. Ahí está Mario, uno de los que me empujó a lanzarme a las redes sin yo querer, sin tener cualidades, sin haber estudiado nada de esas cosas, sin saber lo que era una cámara o qué era todas esas cosas. Sin saber la tecnología, me zamparon ahí, me empujaron y ahora mira dónde me lleva Dios, sin querer, porque al que no le gusta la sopa, le dan 2 platos.
Pero no me canso del plan de revelación, de salvación. No me importa, se lo doy a conocer. Antes no se dio a conocer, pero ahora Dios lo dio a conocer con capítulos y versículos de paso. Sigue. A mí, el menor de todos los creyentes. A mí, el menor de todos. Quiere decir que yo, al igual que San Pablo, no soy el más santo de ustedes. Que me pueden insultar y me pueden decir todo lo que quieran. Y me pueden decir que yo soy la porquería más grande del mundo. Bueno, a mí, el más pequeño de todos los santos. Pero Dios quiso mandarme a mí como misionero de la misericordia por el boca del Papa Francisco hasta los confines de la tierra. Si Él quiso, ¿lo merecía yo? No, aquí estaba yo en este seminario trabajando cuando el Papa mandó la carta y el obispo Monseñor Mario Moronta, que en paz descanse, y el Papa también, que en paz descanse, los dos ya murieron, me llama y dice: urgente, véngase necesito hablar con usted. Cuando llego, uno pues tembloroso porque el obispo lo manda a llamar así de emergencia, uno no sabe. Y que peor todavía, nunca me había llamado. Los curas se burlaban. Aquí estaban los curas conmigo. Monseñor Ayala estaba comiendo conmigo. Victoriano estaba comiendo conmigo. Y decían: Torito, no sé si fue Victoriano o el padre o Monseñor Ayala, que comenzó a decir: ¿quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Torito, nos compadecemos. ¿Qué pasará? No sabemos. Y agarré y me fui. Y dije al obispo: ¿qué ha hecho usted? Dígame la verdad, ¿qué es lo que usted ha hecho? Pues yo no sé, Monseñor, dígame, usted clarito, porque ni sé por qué estoy aquí. Digo, es que el Papa le mandó una carta. ¿Qué hizo? Monseñor, hábleme en serio. Ya. Papa, una carta a mí, un campesino del campo. No tiene título, habiendo tantos doctores aquí en el seminario. Va. ¿Usted? Caramba. Me dijo: una cosa sí le pido. Si el Papa le hace una petición, no vaya a decir que no. Y le dije: bueno, depende. Dijo: no, me tiene que decir sí, sea lo que sea. Y ya, bueno, si así de por la buena, ¿qué vamos a hacer? Abrió el sobre, abrió la carta. Excelentísimo y reverendísimo Padre Luis Toro. Nunca en la vida me han dicho eso a mí. Casi me desmayo. Mucho camisón para Petra. Y ahí hablaba el Papa que quería que yo fuera misionero de la misericordia y que si aceptaba, mandara la respuesta ya, porque entre 15 días tenía que estar en Roma. Y dice el obispo: ¿qué responde? Pues ser misionero, pues yo siempre lo he querido, solamente que lo sabía Dios, más nadie, Dios y yo, más nadie. Pues si él escuchó mi súplica, pagaba. Y me mandaron de misionero. Bueno, sin mérito mío, siendo yo el peor, hay sacerdotes más santos que yo, más intelectuales, con más doctorados, con más sabiduría, con todo lo que quiera. Pero Dios me eligió a mí, ¿y qué? Cuando se muera le preguntan por qué. Yo no le pregunto, yo todos los días le digo: gracias, gracias, no lo merezco, pero gracias. Te la vacilas, te amo, ¿sí? Te la vacilas. Va, y sigue entonces diciendo el apóstol: A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo. ¡Naguará! En la iglesia está la incalculable riqueza de Cristo y a mí se me dio la gracia de darlo a conocer al mundo entero, dice Pablo. La incalculable riqueza de Cristo. Pero esa incalculable riqueza de Cristo que está dentro de la iglesia, ustedes lo van a ver. Esa incalculable riqueza de Cristo la tenemos en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es la Iglesia Católica, al punto, niña, quédese aquí, que Efesios 1:22 dice que la riqueza tan grande, incalculable, dice, la plenitud de Dios está en la iglesia. La plenitud, o sea, la incalculable riqueza de Dios, la plenitud está en la iglesia. Escúchenlo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios lo dio aquí, a una iglesia, no varias. La cual es su cuerpo. Una iglesia es un cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La incalculable riqueza de Dios, la plenitud de Dios está
En la iglesia que los protestantes llaman la gran prostituta, la gran Babilonia. En el arca de Noé, de la cual la gente se ríe y se burla y sigue haciendo lo que le da la gana. Ahí está la incalculable riqueza de Dios, la plenitud de Dios para salvar a la humanidad, el plan salvífico de Dios. Por eso la iglesia pasa a ser sacramento universal de salvación. Ahí está la plenitud de Dios. Pero no solo eso, siga niña. La incalculable riqueza de Dios. Y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto. Y esclarecer, porque está confusa. Todos los protestantes dicen que ellos son la iglesia de Cristo. Dicen que la iglesia no sirve para nada, que Dios no va a salvar a nadie por la iglesia no salva a nadie, que todo es lo mismo, hasta los católicos están confundidos. Entonces dicen, hay que esclarecer. ¿Esclarecer? ¿En qué forma se va realizando el proyecto secreto? Se va construyendo el arca de la salvación, el proyecto secreto de Dios, que no había dado a conocer y que ahora lo está dando a conocer. El proyecto secreto escondido desde siempre en Dios. Dios lo tenía escondido para él y lo dio a conocer. ¿No es un acto de amor? ¿No es un acto de misericordia para salvar a la humanidad? Sí. ¿Lo acepta o no lo acepta? Pero yo no estoy de acuerdo cuando usted sea Dios lo hace de otra manera. Escondido desde siempre en Dios, creador del universo. En adelante. Ya. Que se dio a conocer el plan de Dios. La incalculable riqueza de la grandeza de Dios. Ya que dejó en los apóstoles de la iglesia la revelación que Cristo dejó en la iglesia. Ahora en adelante, quiera usted o no quiera, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Otra vez. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. ¡Naguara! ¡Naguara! No les dice nada. Mi corazón palpita de emoción al ver que toda la riqueza y la sabiduría de Dios ha sido dejada en la iglesia, que la plenitud de Dios está en la iglesia y que era un plan que Dios tenía, era un proyecto de salvación a la humanidad y lo dio a conocer. Antes no lo había dado a conocer, ahora lo dio a conocer y eligió a unos hombres para que esclarezcan ese misterio y la gente que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga, que hasta los poderes de arriba podrán conocer de ahora en adelante que se dio a conocer el misterio, que Dios fundó una iglesia. Podrán conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios, no en las sectas protestantes, no señor, no donde usted le dé la gana, no señor, no en su mente simplemente como una isla, sino como un cuerpo, como una iglesia. Iglesia significa congregación, como una congregación unido a Cristo. Ahí está la mucha forma de la sabiduría de Dios y el mundo entero ha de conocer de ahora en adelante la mucha forma de la sabiduría de Dios en la iglesia. Por eso Jesucristo llegó a decir por medio de Pablo primera de Timoteo 3:15, la iglesia es columna y base de la verdad, porque a través de la iglesia se va a dar a conocer al mundo entero las muchas formas de la sabiduría de Dios y en ella está la verdad de Dios que ustedes y yo no podemos rechazar. Y el que me diga a mí que la iglesia no sirve para nada, que no importa, no está construyendo el arca de la salvación, el plan que Dios había dejado y que lo dio a conocer actualmente a la humanidad. ¿Por qué dejarse de engañar por los protestantes? La ignorancia es atrevida. El pueblo perece por falta de conocimiento y los curas y los obispos, delegados por Dios como San Pablo, para esclarecer, en vez de esclarecer, confunden y dicen eso es lo mismo. La iglesia no salva. Eso es lo mismo ser evangélico, ser católico, eso es lo mismo. Al fin y al cabo el mismo Dios, al fin y al cabo Dios va a salvar a todo el mundo, sea católico o no sea católico, eso es lo mismo. Ya va. ¿Ese es el plan revelado por Dios en la iglesia? ¿O ese es el plan revelado de Satanás a través de ti? Para confundir a la gente y engañar a la gente y para distorsionar el plan de Dios. Queridos hermanos, tenemos una confusión en el mundo porque los que deberíamos de ser luz para el pueblo nos hemos convertido en oscuridad. Y los que no nos hemos convertido en oscuridad nos callamos y dejamos que la oscuridad se extienda. No queremos ser luz. Ese es el pecado gigantesco de los curas y de los obispos, no de todos. De aquellos que cuando vean este video se ponga bravo por lo que estoy diciendo. Porque si se pone bravo porque le estoy metiendo el dedo,
En la llaga. Y si Él está dando luz y está predicando la palabra de Dios, el misterio de Dios, no se pone bravo, más bien se pone contento. ¿O no? Seguimos. Repítame el 10. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia. ¿Y si la iglesia no existe? ¿Y si Cristo no fundó ninguna iglesia? ¿Y si son muchas iglesias, cuál miro? Mirando a la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios. Ahora comprendo por qué el diablo no quiere que miremos a la iglesia, sino que miremos hacia las sectas, para que no miremos las muchas formas de la sabiduría de Dios. Ahora vemos por qué el diablo nos quiere apartar de la iglesia, porque en ella está la plenitud del que lo llena todo en todo. Ahora vemos por qué el diablo nos quiere apartar de la iglesia y nos quiere llevar a la secta, para que no nos metamos al cuerpo de Cristo, para que no estemos unidos a Cristo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué diablo más diablo, sinvergüenza! Merece el infierno ese sinvergüenza. Lo peor es que hay muchos católicos que son profetas de Satanás. Y no quieren leer la Biblia. Y no quieren escuchar la Biblia. Y odian al cura Toro porque les habla con capítulos y versículos. Me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar. De mi lado se van heridos, pero no se van engañados. Alguien debe decirlo. Y me tocó a mí en este siglo. ¿Qué vamos a hacer? Y si no querían escucharme, ¿para qué me invitaron? Siga. Podrán descubrir mirando a la iglesia la multiforme sabiduría de Dios, conforme al plan. A ver, ¿de quién era el plan? ¿De Satanás? Vamos a ver de quién era el plan. Que por medio de la iglesia podemos encontrar la mucha forma de la sabiduría de Dios. ¿De quién era el plan? Conforme al plan que Dios trazó desde el principio. Válgame Dios, si no voy a conocer ese plan. Válgame Dios, y como sacerdote u obispo le digo a la gente que eso no es importante, que la iglesia no es importante, que lo importante es una relación con Dios, que Dios no es religión, que Dios es relación, pues la relación es unirme a Cristo, sea coherente. Relacionarme con Cristo es meterme a la iglesia para tener una relación el cuerpo con la cabeza. Esa es la mejor relación que puede existir. Y si no estoy metido en el cuerpo, ¿cómo voy a tener una relación con la cabeza? No sea tonto, vaya a engañar a los tontos. Es un plan de Dios. Y yo aquí me la estoy jugando todas para demostrarle al mundo en pleno siglo XXI cuál es el plan de Dios en cuanto a la iglesia. El que no quiera escuchar, lo escucha. En Él, ahora. En Él. ¿Qué significa en Él? Cuando yo estoy metido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la iglesia está unida a la cabeza. En Él, en esa unidad, en esa relación cuerpo y cabeza. En esa relación de cuerpo con las partes del cuerpo que somos cada uno de nosotros. En Él. Ahora nos acercamos a Dios. Estando en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, estamos unidos a Cristo, que es la cabeza. En Él nos hemos acercado a Dios, ¿sí o no? ¿Lo dice la Biblia o no? Pero el diablo dice que no, que la manera de acercarme a Dios es metiéndome a testigo de Jehová, pentecostal, adventista, mormón, cristiano evangélico. ¿En qué parte de la Biblia lo dice tan claro y raspado como lo estamos leyendo? Digan lo que quieran, pero les estoy dando capítulos y versículos. No estoy inventando nada. Yo ya había nacido cuando Pablo había escrito esto. Y esta es la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. No estoy saliéndome de la doctrina de la iglesia. Pero padre, es que hubo un obispo que dijo que eso era lo mismo. Eso no es doctrina de la iglesia. Eso es pensar de un hombre de carne y hueso que se dejó llevar por el pensamiento humano y dijo lo que a él le dio la gana. Como cuando se acercó Pedro y le dijo: Señor, tú no puedes hacer eso. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Pero es que el cura de mi parroquia dijo que eso era lo mismo ser católico que ser protestante. Esa es palabra de Satanás. Esa no es la revelación del plan de Dios. Tampoco es la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Es el pensar de un miembro de la iglesia, no como magisterio de la iglesia. Que los hay muchos. Y tenemos que estar claros porque ese es nuestro problema. ¿A quién creerle? Porque en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y porque en la jerarquía de la iglesia, como el mismo Cristo dijo,
a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Hay curas y obispos que piensan como los hombres y no como Dios. Y Dios nos libre de eso. Pero los hay. Y usted cállese la boca. Chándele broma, chándele broma, chándele broma. Sí, mamita, así es. Para eso tenemos la Biblia. Es una broma, una broma. No me voy a poner a una broma, ¿no? Sí, la broma. Para que yo tenga una broma por muy pesada. Seguimos. En Él, ahora nos acercamos a Dios con plena confianza. ¿Cómo tenemos que estar los católicos? ¿Desconfiando? ¿Dudando? ¿Queriendo ser evangélicos? Nos acercamos a Dios. A partir de que ustedes han comenzado a ver las enseñanzas que he dado con la Biblia, ¿no se han acercado a Dios con plena confianza? Si antes los evangélicos los hacían tambalear, ahora ustedes se sienten seguros en su fe, porque se han acercado a Dios con plena confianza, porque ya conocen el plan de redención, de salvación, y saben que la iglesia no es un invento de hombre, un proyecto gestado por Dios, pensado desde antes de la creación del mundo, y que se dio a conocer para que el mundo entero conozca muchas formas de la sabiduría de Dios, y no solo eso, para que alcancemos la salvación, puesto que Cristo iba uniendo a la iglesia a todos los que iba a salvar. Hechos 2:47 que ya leímos. El problema es no leer las escrituras ni creer en ellas. Ojo, y es doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Doctrina. Y tan sencillo es para aquellas personas que dicen que es lo mismo. A mí una vez me dijo un obispo: ¿usted por qué pelea con los evangélicos? Eso es lo mismo. Le dije: Monseñor, si es lo mismo, métese a evangélico. Es lo mismo. ¿Cuál es el problema? Vete con los evangélicos. Eso es lo mismo. ¿Por qué no soy evangélico? Porque no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Sigue. En Él ahora nos acercamos a Dios con plena confianza, con la fe que de Él hemos recibido. Con plena confianza porque lo ha dicho Él, lo ha revelado Él. La fe viene de Él. Él fue el que lo dio a conocer. Por eso, yo les ruego. Yo también. Que no se desanimen. Por eso yo les ruego que no se desanimen, a pesar de escándalos, a pesar de que vean que unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa y que ustedes no saben para dónde agarrar. No se desanimen, ya están conociendo la revelación. No se desanimen al ver las pruebas que soporto por ustedes. Pero por decir la verdad, pero por predicar la revelación que Cristo nos dejó, por predicar el misterio escondido de antes de la creación del mundo, tengo que pasar por muchas pruebas. Eso es lo difícil. Por eso es mejor callarse la boca. Porque ustedes no saben lo que me espera a mí después de esta reflexión. Tengo que pasar por pruebas. Más bien han de sentirse orgullosos de ellas. Me siento orgulloso de poder sufrir por decir la verdad, de tener que padecer por la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y si yo padezco por decir la verdad, padezco por Cristo. Y si predico la verdad, predico a Cristo. Y si niego la verdad, niego a Cristo. Y si no predico la verdad, no predico a Cristo. Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria o familia en el cielo o en la tierra. ¿Qué está diciendo? Que esa iglesia es un conjunto de gente que forma un cuerpo y pasa a ser la familia de Dios. Aquí, en la tierra, y allá en el cielo. Que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes, por su espíritu, al hombre interior. Que Él nos fortalezca el hombre interior, la vida espiritual. Que Cristo habite en sus corazones por la fe. Cuando le creemos a Cristo el plan de salvación, Cristo habita en nuestro corazón por creer en su palabra. Que estén arraigados y edificados en el amor. Arraigados y edificados en el amor, la unidad como hermanos. Que sean capaces de comprender con todos los creyentes. Que sean capaces de comprender, no con los mundanos, no con los ateos, no con los evangélicos, con todos los creyentes. La anchura. La anchura. Y altura. La altura. Y profundidad. Y profundidad. Y que conozcan
este amor de Cristo, Y que conozcan ese amor de Cristo, todo, por todos lados, la plenitud de Dios, que supera todo conocimiento, que supera lo que digan los protestantes, que lo que digan los ateos, lo que digan los científicos, a mí qué me importa, supera todo conocimiento, fue una revelación. en fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. Hasta recibir toda la plenitud. ¿Se acuerdan 1.22? ¿Dónde estaba la plenitud de Dios? 1.22. Hasta recibir. O sea que usted y yo tenemos que recibir la iglesia, aceptar la iglesia, alegrarme con la iglesia, hasta recibir. 1.22 usted. 1.22 de Efesios, ¿no? Hasta recibir. Toda la No, plenitud. hasta recibir, porque tenemos que recibirla. Ya Dios nos dejó la iglesia. Verá si la recibe o no. La recibe. Ya Dios nos dejó la fe. Ya verá si la recibe o no la recibe. Otra vez. En fin, que queden colmados hasta recibir Hasta recibir, que podamos recibir con alegría, con gozo. toda la plenitud de Dios. ¿Dónde está toda la plenitud de Dios? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Dios que ustedes y yo tenemos que recibir. Porque Dios nos la da como el arca de Noé para que yo me monte para salvarme en ella. Y yo la tengo que recibir, la tengo que aceptar, la tengo que amar. Por eso le decimos la Santa Madre Iglesia Católica. O yo la tengo que recibir como mi madre, la tengo que recibir como algo propio. Y ahí está la plenitud de Dios cuando yo recibo la iglesia. Al punto que Jesús dijo que usted reciba, a mí me recibe. Y al que usted rechaza, a mí me rechaza. Al que usted escucha, a mí me escucha. Venga, repítelo y sigue. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros. Conclusión, va a concluir. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros. Y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Y que usted no puede centrarse en lo que usted piensa porque Dios está por encima de sus pensamientos, de sus proyectos. Pero Él tiene sus planes y son más grandes que los nuestros. Y yo tengo que recibir esos planes de Dios, la plenitud de Dios. A Él, A Dios. Conclusión. Después de haber revelado el misterio y después de yo tener que recibir la iglesia como el plan de Dios de salvación, como el cuerpo de Cristo, cuando yo ya lo reciba y acepte la iglesia como la plenitud de Dios, a Él la gloria en la iglesia. ¿No les dice nada? Ah, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Acuérdense, Efesios 5:29, léamelo usted. A Dios la gloria en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Escúchenlo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo a la iglesia, a Dios la gloria en la iglesia, Cristo en la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, Entonces, somos miembros de esa iglesia. Cuando yo la acepto, yo le doy la gloria a Dios en la iglesia, no fuera de la iglesia. El afán del Satanás, del que divide, del diablo, es que usted le dé la gloria a Dios fuera de la iglesia, a su manera, como a usted le dé la gana, sin cambiar, como usted piense. De todas maneras, a Dios le da la gloria siendo un sinvergüenza, un vagabundo, estando donde usted esté, haciendo lo que le dé la gana. Lo importante es que usted diga gloria a Dios, aleluya, gloria, 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 aleluya, aleluya, gloria al Señor, gloria, gloria, aleluya, aleluya, gloria, 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 aleluya. No sea tonto, no venga con cuentos. A Dios se le da la gloria, otra vez. A Él la gloria en la iglesia. Usted puede decir 1000 veces gloria, pero si no está en la iglesia, le está dando gloria al que te conté. A Dios no. Porque a Dios se le da la gloria
en la iglesia por ser el cuerpo de Cristo. Es el plan, después de que usted recibió el plan de redención, el plan de salvación, el proyecto de Dios que estaba escondido y usted ya se le reveló por medio del apóstol de Cristo, usted ya lo aceptó, a usted no le queda otro camino, usted tiene que concluir como cristiano, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Acabo de comprenderlo, acabo de verlo, acabo de escucharlo, acabo de aceptarlo y me moriré dentro de la iglesia, siendo parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, aunque le duela a Satanás. Pero de aquí no me saca nadie. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Y qué significa y en? Porque si yo estoy en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿dónde estoy? Estoy en Cristo Jesús, que es la cabeza. Aquí está diciendo Pablo, no puedo separar el cuerpo de la cabeza. No puedo separar el cuerpo de la cabeza. A Él la gloria en la iglesia, en cuanto y tanto está unida a Cristo Jesús. Por tanto, a Dios la gloria en la iglesia, unida en Cristo Jesús. Y yo, al estar en la iglesia, estoy formando parte del cuerpo de Cristo. Y la salvación que Dios me trae por medio de Cristo llega a mí. Y la gloria de aquí para allá que yo le doy a Dios, se lo doy a Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Por todas las generaciones. Ahí nos dice, hasta que vengan los evangélicos. No, Señor. Por todas las generaciones. Y todos los tiempos. Y todos los tiempos. Amén. Amén significa así es, así será, quiera o no quiera. Amén significa he dicho, caso cerrado, no se hable más. No puedo hacerlo de otra manera. He tratado de explicárselo con lujo de detalle. He tratado de dárselo servido ya para que se lo coma, licuadito para que no tengan problema de masticarlo. Ya verán si quieren aceptarlo o no. Ahora, ¿qué fue lo que dijo San Pablo? ¿Cuál fue la conclusión? A Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las naciones y todos los tiempos. Amén. ¿Han escuchado ustedes que en la iglesia católica se le da la gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las naciones y todos los tiempos? ¿Lo han escuchado o no? ¿Han prestado atención a la misa? ¿Qué hace el sacerdote cuando levanta el pan y el vino? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Efesios 3:20-21. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Todas las generaciones, dice, por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Porque a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Amén. Y se cumple únicamente en la iglesia católica. Señor, te damos gracias porque nos da la oportunidad de conocer el misterio de salvación, el plan trazado desde antiguo y que se ha dado a conocer ahora a través de los santos apóstoles al mundo entero. Que para salvar al mundo dejaste un cuerpo y a ese cuerpo le puso un Salvador, Cristo, que es la cabeza. Y me llama a mí a integrarme a ese cuerpo para ser salvo. Ayúdame a no dejarme engañar por el diablo, que es el que divide, sino mantenerme firme en la fe, en la unidad de la iglesia, para que se cumpla la palabra, que a ti se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Que no cambie, Señor, la manera de darte la gloria, que no sea a mi manera, a mi forma de pensar, o como lo dicen los protestantes, sino que sea como lo dices tú. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. ¡Viva Jesucristo! ¡Viva la iglesia de nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva la madre de nuestro Señor Jesucristo!
Aplauso para nuestro Dios y Señor. Gracias, Señor. Recibe los aplausos de hoy tu pueblo, ¿verdad? En agradecimiento por todo lo que nos ha revelado en la Sagrada Escritura. Y ya para terminar, debo decirle que, no sé si ustedes saben, pero estoy llevando una obra de El Refugio, donde comienza el llano, allá más allá de la Pedrera, en Puerto Nuevo. Ahí le damos comida a los pobres y le damos comida a los caminantes y ayudamos a los más necesitados de esa comunidad y de los que van pasando a otros países. Si algún día ustedes quieren colaborar con algo, les voy a dar el número de teléfono para que usted me diga, padre, yo quiero ayudar con esa obra, puedo ayudar con tanto, con algo. Si no quieren ayudar, no hay ningún problema. Lo importante es si alguno quiere ayudarnos, porque son muchas las personas que necesitan. Ustedes saben la situación que tenemos en Venezuela, ustedes mismos la están viviendo, pero de repente alguien se ganó la lotería y quiere ayudarnos, no hay ningún problema. Como lo voy a decir el número de teléfono para gente que no vive también en Venezuela, pero que nos sigue a través de las redes. ¿Están vivos o no están vivos? ¿Cuántos tenemos en vivo? 700 personas más en otro auditorio, lejos de aquí, pero que nos siguen. El número de teléfono, más 58 414 7225 821. Lo repito, más 58 414 7225 821. O el de mi secretaria Maribel, más 58 416 577 0195. Lo repito, más 58 416 577 0195. Ahora pues nos preparamos para la adoración al Santísimo. Tenemos que hacerlo como dice el mismo Jesucristo: a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Esto significa que no depende de la actitud corporal, es el espíritu, y que depende de que usted lo haga con sinceridad, porque es en verdad. De eso que se espera. Y en verdad significa que usted reconozca realmente que en ese pedazo de pan está Jesucristo, que es nuestro Dios y Salvador.